Gracias, Samantha. Amigos televidentes, llegó el momento de recomendaciones médicas y tenemos como invitado al doctor Carlos Núñez, que es especialista en cirugía de tórax y ya es nuestro médico de casa también. Bienvenido, doctor, nuevamente. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y es para nosotros muy satisfactorio, doctor, que médicos que nosotros invitamos emplean su valioso tiempo en venir a educar en salud a nuestra población. Le agradecemos de corazón por su visita. Gracias, porque en realidad creo que la prevención es lo más importante y la educación es lo que puede cambiar la manera de ver y hacer las cosas y detectar a tiempo un problema, poder resolverlo y así participar en el proceso de salud de nuestro pueblo. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a la población en general, pero afortunadamente solo de un 1 a un 3%. Afecta tanto a mujeres como a varones, puede iniciar desde la infancia o la pubertad y prolongarse durante toda la vida si no se da un manejo adecuado. Es la sudoración excesiva. Para iniciar, doctor, me gustaría que le dijera a nuestros amigos televidentes, porque existen muchas dudas y a veces también son ideas erradas que tiene la gente. ¿La sudoración excesiva es exclusiva de las personas obesas? No, en realidad. Lo que pasa es que se divide en dos grandes grupos. La sudoración excesiva puede ser generalizada o localizada. La sudoración excesiva generalizada sí tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con personas con sobrepeso u obesidad, pacientes que tienen problemas neuroendocrinos como hipertiroidismo, como pacientes diabéticos. Algunos pacientes con trastornos neurológicos pueden presentar este tipo de problemas. El que es pasible de tratamiento y que se puede controlar es la que nosotros conocemos como hiperhidrosis localizada, que esta tiene ciertas características, como lo dijo usted, se presenta sobre todo en pacientes jóvenes. Tiende a haber un patrón familiar en la presentación. Son simétricas las lesiones o las afecciones. Si afecta axila derecha, también izquierda. Si afecta palmas, afecta palma derecha e izquierda. Si afecta la cara, es la cara completa, no una hemicara. Cuando el paciente tiene una afección localizada pero asimétrica, estamos obligados a pensar en otro tipo de problemas como alteraciones sobre todo neurológicas, ¿sí? Esos son los pacientes que se pueden beneficiar. Hay pacientes en los que pueden tener sudoración excesiva localizada, pero afecta múltiples regiones como la ingle y miembros inferiores, por ejemplo, las plantas de los pies. En esto se puede ayudar, pero deben estar claros que pueden haber algunas otras complicaciones asociadas. Doctor, y es que esto es un padecimiento bastante molesto para la población en general, porque es motivo incluso de bullying. Hay personas que en su trabajo, dependiendo del tipo de actividad física, pues sudan, hasta gotean de sudor, y esto es motivo de burla en los colegios, en los trabajos, y es bastante pues complicado tener este tipo de problemas. ¿Qué otros síntomas, además de la sudoración excesiva, provoca este padecimiento? Bueno, cuando se trata de trastornos generalizados, de sudoración excesiva generalizada, bueno, entonces ahí es donde uno tiene de preferencia que buscar algunos datos que sugieran trastornos, como le decía, endocrinos. Pacientes con hipertiroidismo, por ejemplo, pérdida de peso, ojos saltones, intolerancia al calor. Sudoración excesiva generalizada no afecta solamente palmas, plantas o axilas. Pacientes que, bueno, en ocasiones uno pues suda por estrés y eso no necesariamente es sudoración excesiva, o sea, me estresé, vio al amor de su vida con otra persona, qué sé yo, y entonces suda en exceso. Eso no quiere decir que el paciente debiera tratamiento. El problema es aquel paciente que suda en cualquier momento, que toma una hoja de papel y la moja, que vive con las axilas empapadas, y eso es un problema social para el paciente y para poder integrarse a la sociedad. También es un problema en el que no le permite desempeñarse desde el punto de vista laboral. Alguien que tiene que firmar un documento y lo empapa, por ejemplo. A ese paciente hay que resolverle un problema. Son pacientes que tienden a ser, como le decía, jóvenes y tienden a ser retraídos, con mucha dificultad para poder integrarse a los grupos, a sus pares, porque se sienten mal. Dar la mano y empapada o las axilas y empapada, se sienten con cierto mal olor, cierta incomodidad. Este problema, doctor, tiene que ver con las horas del día, ¿es permanente o a ciertas horas, por ejemplo en la noche, esto cede? No, generalmente estos pacientes tienden a mantenerse con sudoración
o sea, es algo autónomo, porque no corresponde al comportamiento del paciente, digamos. Tiene cierto ciclo que llamamos circadiano, de acuerdo al disparo del sistema nervioso simpático, entonces se dispara más a ciertas horas, pero generalmente lo mantiene todo el tiempo. El paciente siempre anda escondiendo su condición, entonces prefieren andar con suéter, por ejemplo, además de traer camisa por dentro para que no se observe lo húmedo de sus axilas, por darle un ejemplo. ¿Se puede resolver el problema? Sí se puede resolver. O sea, hay diferentes alternativas de tratamiento, entre ellas toxina botulínica en los sitios de afección y tiene muy buen resultado, pero hay muchos pacientes en los que el tratamiento no quirúrgico no lo resuelve. Entonces la alternativa en ese caso es algo que nosotros llamamos simpatectomía. Es un procedimiento quirúrgico en el que trabajamos el sistema nervioso autónomo, las cadenas ganglionares simpáticas, y se resuelve prácticamente de inmediato. Una vez clipado, desaparece la sudoración. Cuando empieza a manifestar alguna persona este problema, doctor, generalmente piensan de que tiene una solución con tratamiento médico. Acuden al dermatólogo, acuden incluso al médico general, el médico internista, para buscar alguna alternativa. ¿Cuándo está indicada la simpatectomía? ¿Cuáles son los criterios que usted dice este paciente es mejor realizarle este procedimiento? Bueno, cuando en principio ya se han agotado las alternativas no quirúrgicas, ha utilizado sustancias astringentes, incluso ha utilizado sustancias como la toxina botulínica de acción local y no ha resuelto el paciente o resuelve parcialmente, es preferible entonces llevarlo a cirugía. O aquel paciente que de entrada dice, ¿sabe qué? Si yo voy a invertir en algo, necesito que sea algo permanente, porque la cirugía sí es permanente, ese es el inconveniente con ella. ¿Es beneficiosa? Sí. ¿Pero por qué inconveniente? Porque pueden presentarse algunas complicaciones que son irreversibles. Es un porcentaje pequeño, pero sí pueden ocurrir y el paciente debe estar claro de ello. ¿Existen algunas contraindicaciones para no realizar esta cirugía en algún paciente? No, generalmente no. Pero son pacientes jóvenes, no tienen comorbilidades. Y son pacientes en los que uno debe dejar claro que son aquellos que tienen hiperhidrosis localizada. O sea, si tengo un paciente que además de sudar la axila, suda la espalda, por ejemplo, suda el tórax anterior o el pecho que le decimos, ese paciente no es candidato a cirugía. Si yo le hago un procedimiento voy a agravar su problema y va a hacer algo que se llama hiperhidrosis compensatoria y va a sudar más de otras áreas como la ingle, la entrepierna y las plantas de los pies. Es importante que la población, doctor, sepa que la cirugía, cuánto dilata, si es con anestesia local o general, y si existen complicaciones durante la cirugía. Es un procedimiento torácico mayor ambulatorio, le decimos. Eso quiere decir, si es con anestesia general, es el paciente intubado, se puede manejar ambulatorio, entra, se opera, 4 horas de recuperación y luego a casa. Entra no se dejan drenajes en el tórax, consiste en el paciente con los brazos abiertos semisentado, se realizan 2 incisiones en la región axilar de un lado, se trabaja de un lado, se ponen los clips en el sitio correcto, luego se expande el pulmón de ese sitio sin dejar drenaje y luego se sella al otro sitio, se trabaja de la misma manera. Puede durar entre 20, 40 hasta 1 hora, dependiendo de si tiene antecedentes el paciente de procesos infecciosos pleuropulmonares que creen adherencias, que eso es lo que más atrasaría el procedimiento. Pero en general es un procedimiento muy seguro, tiene menos del 2% de probabilidad de complicaciones, puede presentar algo que se llama hiperhidrosis compensatoria o reactiva entre el 10 y hasta el 26% de los casos. Pacientes que trabajamos axilas, palmas y la cara podrían presentar hiperhidrosis en otros sitios cuando no tenían. Este procedimiento, doctor, se considera que es definitivamente la cura de la sudoración excesiva. ¿Existe fallo en el tratamiento? Es decir, que si posteriormente algún paciente pueda volver a presentar este problema. Sí puede volver a presentarlo. Desgraciadamente el procedimiento no es infalible y no es 100% efectivo, como prácticamente casi todo en la vida. Siempre existe un porcentaje de pacientes en los que pueden hacer nuevamente hiperhidrosis. Y esos pacientes habría que rescatarlos con tratamiento médico. Pero por otro lado, la cirugía, como decía, es irreversible. Una vez realizado el procedimiento, es difícil poder revertir sus efectos, ¿sí?
La mayoría, cerca del 75 al 85% de los pacientes les va muy bien y no presentan ningún otro problema y resolvemos su problema estético. ¿Cuánto tiempo después puede aparecer, por ejemplo, la hiperhidrosis reactiva? Puede aparecer inclusive hasta 6 meses después de operado. Entonces siempre se le da seguimiento al paciente para ver que no haya mayor problema. Doctor, dentro de los tipos de hiperhidrosis se hablaba de que la focal tiene afectación de la médula espinal y la generalizada que es sobre todo en aquellas patologías metabólicas. ¿En cuál de las dos existe más riesgo de fallo del tratamiento? La generalizada, el tratamiento no es quirúrgico. A esa no le ofrecemos cirugía. Esa debe buscarse la causa que le está ocasionando la hiperhidrosis generalizada, trastornos neurológicos o endocrinos. En el caso de la hiperhidrosis localizada debe ser simétrica para poder tener beneficio quirúrgico. Cuando es asimétrica uno piensa o debe pensar que puede haber otro problema como un trastorno neurológico localizado, alteraciones en el sistema nervioso autónomo por una lesión tumoral o por un estado de hiperexcitabilidad del sistema nervioso autónomo, y que hay que investigarlos con otros estudios como tomografía y otras evaluaciones que hay que hacer. Pero el paciente el que se beneficia y le va muy bien es el paciente que tiene hiperhidrosis localizada, que es simétrica, un paciente joven, y tiende a resolverse sin mayor problema. Podemos decir que el problema de sudoración excesiva es exclusivo del cirujano, es quien le da la solución definitiva. Se trabaja en equipo en realidad, endocrinología, psicología, dermatología, cirugía de tórax, pero el manejo definitivo, por decirlo así, o irreversible, es la cirugía. Excelente, doctor, por toda la información que siempre nos trae a nuestra revista Primera Hora. Le agradecemos su visita y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Muchísimas gracias por la invitación. En el Hospital Vivian Pelas, el Hospital Bautista, 8692-6118, el contacto, y el 8560-5688 para servirles. Amigos televidentes, súper recomendado nuestro cirujano de tórax Carlos Núñez para plantearle su problema de sudoración excesiva y hallarle una solución definitiva.